La entrevista Prime. Hay muy pocas cosas que generan consenso político por estos días, y una de ellas es la necesidad de avanzar en una reforma al sistema de pensiones. Lejos ya parecen aquellos tiempos en los que José Piñera, el creador del modelo de capitalización individual, aseguraba que el sistema de AFPs era excelente, que nada había fallado desde su creación en 1980 y que el modelo era como un Mercedes-Benz que solo requería más benzina para funcionar. Claramente el auto tiene varias otras panas y actualmente gran parte del mundo político de izquierda, centro y derecha sabe y reconoce públicamente que se requiere una reforma al sistema previsional. Llevamos de hecho varios gobiernos desde Bachelet en adelante hablando de la urgencia de hacer cambios para mejorar el panorama de las personas que jubilan. Muchos de ellos sabemos en condiciones paupérrimas. El diagnóstico entonces está claro. El problema es la mirada que han tenido desde los distintos sectores políticos de cuál es la mejor fórmula para enfrentar el desafío. Y aquí el camino, que ha sido largo, se ha enredado permanentemente. ¿Más AFP o no más AFP? ¿Gestión estatal de fondos o solo privados? Han sido solo algunas de las discusiones que hemos visto en los últimos años. Ha sido un constante tira y afloja de parlamentarios, ministros y también expertos que han ido depurando una fórmula que pretende dejar satisfecha a la mayoría. Así llegamos al escenario actual, con un proyecto de reforma al sistema de pensiones ya en el Congreso, impulsado por el Ejecutivo, que recordemos puso dentro de sus prioridades de gobierno sacar esta ley lo antes posible, y una oposición que respalda la idea de avanzar, no así el modelo para lograrlo. En términos muy simplificados, el proyecto aumenta en 6% el monto del ahorro para pensiones de los trabajadores. En eso ya hay acuerdo. La gran discusión se reduce ahora a qué se hace con esos fondos, o más bien a dónde se van. El oficialismo busca que se reparta un 3% a capitalización individual y un 3% a pilar solidario. La oposición exige que ese 6% vaya completo, se quede en los ahorros de cada uno de los cotizantes. Esta discusión, que debiera ser principalmente técnica para lograr mejorar la situación de la mayor cantidad de personas posibles y en el menor plazo posible también, se ha entrampado por razones más bien políticas que poco tienen que ver con el fondo del asunto. El ejemplo más claro es la reciente pelea por la presidencia de la Mesa del Senado, que tiene un efecto en la conformación de las comisiones y entre ellas una clave para este debate, que es la Comisión de Hacienda. Y mientras los parlamentarios discuten quién no cumple los acuerdos, a quienes debieran ocupar ciertos cargos o no, la tramitación legislativa se demora y pasan las semanas sin que no haya luces de una pronta solución para quienes están jubilados ahora o lo harán en algún tiempo más. Parece partido de tenis más que discusión de pensiones. Es algo que resulta inentendible para los chilenos, decía el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea. Y claro, resulta inentendible y más aún indignante que quienes están llamados a legislar para mejorar el bienestar de los ciudadanos terminen no solo demorando, sino que abriendo la puerta a la posibilidad de un nuevo fracaso en esta materia. Bienvenidos a la entrevista Prime. Entramos de lleno entonces en la conversación, en la entrevista Prime. Hoy nos acompaña el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una semana intensa, me imagino, ¿no? Sí, pues bueno, muchas gracias por invitarme y tener la posibilidad de comentar todas las cosas que pasaron durante esta semana. ¿Viene contento, ministro? Bueno, yo creo que ha sido una semana en la cual hemos podido tener una visión actualizada de lo que es la situación de la economía del país, en que se ha confirmado que estamos entrando en una etapa de crecimiento que se va a prolongar durante este año y que por lo tanto todo el ajuste y todo, ¿cierto?, toda la volatilidad que tuvimos durante tanto tiempo, ¿cierto?, porque estamos hablando desde el 2019 que no paramos, está quedando atrás y ahora ya podemos concentrarnos, ¿cierto?, en crecer, en generar empleo y hacernos cargo de muchos desafíos que tiene este país en lo más estructural. Estamos empezando a ver brotes verdes, como dijo alguna vez Alejandro Mico, por allá, por el 2015, usted era ahí presidente del Banco Central. Sí, yo no soy muy amigo de las metáforas, pero claramente se ve una vida mucho más despejada que lo que hemos tenido en años pasados y eso, por supuesto, que
es bueno no solo para el gobierno, para los economistas, ¿cierto? Para los negocios, sino que también para las personas, ¿ah? Porque los chilenos y chilenas han vivido un periodo de mucho sobresalto, de mucho temor, mucha preocupación. Y creo que ahora podemos empezar a mirar con bastante más confianza lo que viene para adelante. Revisemos los datos que estamos haciendo referencia a propósito de la situación en la economía nacional. Tenemos una cifra de IMASECO, conocimos de febrero de 4,5%, que fue la mayor en 2 años, y los datos del IPOM, este informe que entrega el Banco Central, que corrigieron al alza las proyecciones de crecimiento para este 2024, con una expansión del PIB entre 2 y 3%, que contrasta con lo que había sido la proyección de diciembre. ¿Usted lo ve más cercano al 2 o al 3? Bueno, nuestra proyección desde septiembre del año pasado para el 2024 es de 2,5%. Ya. ¿Ah? Así que estamos ahí bien en justo el centro del rango que da el Banco Central. ¿Es para celebrar esto ya? Bueno, yo creo que yo creo que uno nunca termina de celebrar porque siempre hay muchos desafíos para adelante. Es evidente que 2,5% es positivo, pero es una tasa relativamente baja comparado con lo que uno veía, es cierto, el comienzo de los 2000. Eso tiene que ver con una desaceleración que ha tenido la economía chilena, que se ha prolongado por mucho tiempo, por 15 años. Respecto de la cual, ¿cierto?, tenemos que preocuparnos de qué más vamos a hacer, aparte, ¿cierto?, de iniciar esta etapa de recuperación, claro, para que esto sea más sostenido y más significativo que lo que hemos visto. Mirándolo más a largo plazo, a propósito de esa mirada, ¿no?, respecto a lo que viene, claro, estábamos hablando de lo que se proyecta para este 2024, pero ¿qué pasa para 2025, 2026? Porque el IPOM ahí fija en un rango entre 1,5 y 2,5%. ¿Baja ahí la velocidad de ese crecimiento? ¿Es un fenómeno transitorio lo que vamos a ver este 2024 en ese sentido? Yo creo que no es transitorio en el sentido de que nuestro potencial de crecimiento también tiene que tomar en cuenta toda la capacidad instalada que se generó durante los últimos años, durante todo este ajuste que hemos tenido desde el 2022 en adelante. Entonces creo que todavía hay un espacio para crecer, quizás algo más de lo que está proyectando el Banco Central para el 2025. Y además en el 2025 lo que vemos, por lo menos de los catastros que hace la Corporación de Bienes de Capital, hay muchas inversiones que están programadas para el 2025, especialmente en minería, en energía. Así que yo diría, hay que ir paso a paso, ¿cierto? Y ir asegurando que las condiciones para crecer en el 2025 también sean favorables y espacio para hacerlo, yo estoy muy convencido de que existe. Revisemos otro de los indicadores que en este caso genera algo de preocupación, que es lo que sucede con la inflación, que es lo que la gente además siente más directamente, porque se corrige el dato de inflación también al alza, pero en este sentido no es positivo, a un 3,8% para diciembre. ¿Nos alejamos ya del valor meta del 3%? ¿Usted cree que va a ser posible llegar a ese número? Sí, bueno, yo creo que primero hay que tener claro de que cuando estamos discutiendo si la inflación va a ser 3 o 4%, estamos en un escenario bien distinto de cuando teníamos 14% de sin duda. Inflación como tuvimos por ahí por agosto del 2022. ¿Pero es un escenario positivo, le parece a usted? A ver, esa diferencia de inflación que proyecta el Banco Central corresponde fundamentalmente a factores exógenos y factores de oferta que inciden sobre la inflación en el corto plazo de manera transitoria. Lo más importante es el aumento del precio del dólar. Es cierto que ha sido significativo en los últimos meses, que tiene que ver con la diferencia de la dirección de política monetaria en Estados Unidos y en Chile. En Chile estamos bajando las tasas de interés, claro. En Estados Unidos todavía, es cierto, no inician ese proceso porque todavía no logran controlar bien la inflación. Eso sabemos que es transitorio, que se va a prolongar hasta que la Reserva Federal de Estados Unidos empiece a bajar las tasas. Tiene anunciado 3 recortes de tasa durante el año, pero probablemente se van a concentrar más hacia el segundo semestre de este año. Entonces, claro, eso incide sobre los precios en el corto plazo, incide sobre los precios de los combustibles, lo que afecta más directamente.
pero digamos, viendo con el tipo de cambio que tenemos hoy día, que tendió, ¿cierto?, a bajar después del informe de política monetaria del Banco Central, creo que nos queda un par de aumentos de precios y a partir de ahí creo que ya nos vamos a estabilizar. ¿Pero ve entonces posible llegar a ese 3% de meta? Sí, por supuesto. O sea, la política monetaria del Banco Central se elabora sobre la base de lograr la meta de inflación dentro del horizonte de 24 meses, de 2 años. Ministro, hay dentro de los indicadores otro que ha llamado especialmente la atención, o hay quienes dicen que es lo más preocupante de lo que proyecta el Banco Central, que tiene que ver con la inversión, que en 2023 se contrajo 1,1%, este año se proyecta una caída de 2%. ¿Qué pasa con la situación o el problema de inversión que estamos teniendo a nivel de país? ¿Cuáles son las razones que hay de fondo de lo que está sucediendo en este aspecto? Bueno, las razones para la caída de la inversión en el 2023, que fue bastante más moderada de lo que se proyectaba originalmente, es que las condiciones financieras el año pasado fueron muy restrictivas. Tuvimos tasas de interés muy altas, tuvimos un crédito que se contrajo durante parte importante del año, entonces eso inevitablemente influye sobre la inversión. Este año 2024 ya hemos tenido, ¿cierto?, una reducción de tasas de interés de 1,75%. De acuerdo al informe del Banco Central, todavía van a haber recortes adicionales de tasa y al mismo tiempo también probablemente los propios bancos, ¿cierto?, viendo una economía bastante más estable, con una perspectiva bastante más positiva, también ajustarán, ¿cierto?, el nivel de riesgo que ven en la economía, y eso también influirá sobre las tasas de interés. Así que yo diría eso es lo principal. Aquí no hay ninguna cosa en el comportamiento de la inflación o de la inversión. No hay nada particularmente misterioso, ¿cierto?, para las condiciones financieras que hemos tenido. ¿No hay relación con expectativas o falta de expectativas o más bien incertidumbre de la situación del país? En algún momento se hablaba de cómo estaba golpeando, no sé, los procesos constituyentes, las reformas. ¿Usted ve que ese es un elemento que está presente? Bueno, todo eso quedó atrás, pues todo el proceso constitucional ya pasó. ¿Y las reformas? Y la medición de incertidumbre en Chile, hoy día el mismo indicador que calcula el Banco Central está hoy día en niveles similares a los previos al estallido social. Así que todo ese aumento de la incertidumbre que tuvimos, en fin, por razones políticas, económicas, el propio ajuste de la economía, ¿cierto?, los desajustes que tuvimos en el 2021, todo eso ha ido afortunadamente desapareciendo. Y claro, siempre uno debe aspirar a más. Y es importante, ¿cierto?, que este año 2024 la inversión, creo yo que todavía hay muchas cosas que podemos hacer para evitar que se contraiga y luego preparar el terreno para un 2025 que probablemente va a ser más positivo en materia de inversión. Vittorio Corvo decía que el informe del Banco Central va en el camino correcto al decir que hacia adelante hay todavía mucha incertidumbre. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Me parece que a lo que se refería Vittorio es que, digamos, estamos en una etapa, particularmente para la política monetaria, en la cual, es cierto, después de cuando era evidente que lo que había que hacer era bajar tasas, porque, cierto, porque estaba bajando la inflación desde el 14% que comentábamos antes, vamos entrando en una etapa en la cual la calibración es mucho más delicada, porque ya, ¿cierto?, los recortes de tasas ya no van a ser de esas magnitudes, habrá que evaluar, ¿cierto?, cómo se van ajustando las proyecciones de inflación, pero dentro de rangos más pequeños. Entonces, creo que lo que se refiere, Vittorio, es a eso. Los otros elementos de incertidumbre efectivamente se han reducido, como lo mencionaba, reflejado en estos propios indicadores del Banco Central y en los diferenciales de tasas, ¿cierto?, que recogen los elementos de incertidumbre. ¿Y qué pasa con un tema que se ha cuestionado harto, que tiene que ver con la permisología que frena cualquier tipo de posibilidad de inversión o desincentiva en el fondo nuevas inversiones en el país? El gobierno ha estado trabajando en proyectos en ese sentido. ¿Qué tan rápido se podrá tener un resultado de esto que parece ser también fundamental para avanzar en esto?
Claro, bueno, esto tiene que ver con las necesidades o con las posibilidades de crecimiento de la economía a plazos más largos. Ya no estamos hablando del 2024, 2025, sino que mirando más hacia adelante. Y que es más estructural también. Es más estructural y por eso, ¿cierto? Por ser estructural, uno tiene que hacer las reformas con tiempo. No puede esperar a estar encima de, no sé, el 2026, 2027 para empezar a resolver los problemas. Y en esto, pese a que durante muchos años se ha llamado la atención sobre este problema de los plazos para aprobar inversiones, el mismo Vittorio Corvo que usted citaba recién ha hablado muchas veces de lomos de toro, ¿cierto?, en la economía. Ahora, por primera vez, tenemos dos proyectos muy contundentes de reformas legales para hacernos cargo de esto. Está el proyecto sobre permisos sectoriales y la reforma a la ley ambiental para simplificar todo el proceso de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de inversión. ¿Y eso podría ser un punto de inflexión respecto a lo que ha sido esa materia en nuestro país durante los últimos años? Yo, sin duda, debería marcar una diferencia y también ayudarnos a marcar una diferencia en esta evolución del crecimiento de más largo plazo, porque nosotros, como comentaba antes, llevamos 15 años en que va desacelerándose, va cayendo ese crecimiento tendencial. Para los países no es muy fácil dar vuelta a esto. Cuando hay una tendencia de ese tipo, recuperar capacidad de crecimiento de más largo plazo no es fácil, pero esto es parte de una agenda más amplia, que es toda la agenda que forma parte del pacto fiscal. Hay 36 iniciativas para estimular el crecimiento de más largo plazo, que busca revertir esa tendencia precisamente. Ministro, hablemos de las reformas y también lo voy a llevar al plano político, porque necesariamente se va, en este caso, mezclando lo que está ocurriendo. Y hay una gran pregunta, un signo de interrogación a propósito de lo que está ocurriendo en las últimas semanas con la pérdida por parte del oficialismo de la presidencia del Senado, la conformación de la Comisión de Hacienda, la oposición se instaló ahí con mayoría ya, y se preparan incluso para una censura en contra de quien tiene la presidencia, que es el senador Lagos Weber. ¿Cuánto va a dificultar eso, la agenda de reformas del gobierno? Bueno, el gobierno nunca ha estado en mayoría en el Congreso, ¿cierto? Desde que se inició el gobierno hemos estado en minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. Ahora claro, pero ahora hay condiciones más adversas. Claro, o sea, yo diría primero que nada es triste ver que un acuerdo político sobre la mesa del Senado se haya roto. Eso no había pasado nunca desde la vuelta a la democracia en Chile y es bien lamentable que eso haya ocurrido. ¿Y a qué lo atribuye usted? Bueno, hay ahí, en fin, factores políticos que, bueno, yo prefiero no comentar porque no corresponden tanto a mi campo. Claro, pero terminan impactando a su campo. ¿Cuánto claro, dificulta eso? O sea, usted decía además, se prepara una censura contra el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. El senador Lagos Weber ha sido un senador ejemplar, ha sido presidente del Senado, ha sido varias veces presidente de la Comisión de Hacienda. Entonces uno, ¿cierto? A lo mejor quizás es demasiado ingenuo plantearlo, pero ¿cuál es la razón para censurar a ese presidente de la Comisión de Hacienda? ¿Cuál es, a su juicio? Bueno, es una razón fundamentalmente política. ¿Y tiene que ver con qué? ¿Con obstruir la agenda legislativa del gobierno? Eso habría que preguntárselo a los que han sido parte de todos estos cambios que se han producido en el Senado. ¿Pero usted interpreta que tiene que ver con eso? O sea, yo lo que veo es que hasta ahora el Senado había sido en buena medida un lugar, una parte del Poder Legislativo que se caracterizaba por la seriedad, por el tener acuerdos que involucraban alternancia, ¿cierto? En la testera del Senado, en la mesa, en las comisiones. Entonces, creo que desgraciadamente en todo este episodio se ha roto un poco esa tradición y ojalá que el propio presidente del Senado, el senador García,
que siempre ha sido un senador muy prudente, muy dialogante, ayude a restaurar esto. Desgraciadamente no se pudo hacer con la Comisión de Hacienda. Veremos más adelante, ¿cierto?, lo que pueda hacer el senador García como presidente del Senado hacia adelante. El senador Pedro Araya, quien iba a ocupar ese rol, dice hoy día en el diario La Segunda que el gobierno tiene que dar por perdidas las reformas de pensiones y tributarias, luego de lo que ha sucedido. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, digamos, yo estoy directamente involucrado en la tramitación de los proyectos. En el caso del proyecto cumplimiento tributario, que es parte de la agenda tributaria del gobierno, hemos avanzado bastante bien en la Cámara de Diputados. Va a votarse en la sala de la Cámara el próximo miércoles. Hasta el momento hemos aprobado gran parte del articulado, en la gran mayoría de los casos por unanimidad. Así que yo no veo nada de muerto esa iniciativa, la veo muy viva y que en buena medida responde a lo que se busca. Lo que se busca es que las personas paguen los impuestos que les corresponden. La gran mayoría de los chilenos y chilenas pagan los impuestos que les corresponden, pagan el IVA, ¿cierto? Pagan las contribuciones, pero hay quienes no lo hacen, hay quienes evaden impuestos, hay quienes realizan, ¿cierto?, una serie de operaciones de planificación tributaria agresiva para aprovechar resquicios para pagar menos impuestos. Hay otros que a veces por desconocimiento subdeclaran sus ingresos y también pagan menos impuestos. Entonces, cuando uno le pregunta a la gente qué es lo que espera del sistema tributario, lo primero que dicen es que esperan que haya justicia y que todos paguen el impuesto que le corresponde. ¿Y por qué ha costado tanto eso, ministro? Porque es algo que es como una bandera de lucha de todos los gobiernos. Cada vez que se habla del tema tributario vamos a tratar de disminuir los niveles de evasión, de que haya más justicia tributaria. ¿Por qué cuesta tanto? Bueno, porque a veces hay intereses involucrados, a veces hay aprensiones respecto de lo que significa una fiscalización tributaria más rigurosa. ¿Intereses involucrados de quién? De quienes eluden impuestos. Pero estoy pensando desde el plano político. ¿Quién no permite que se pueda avanzar en...? Bueno, a veces es cierto cuando se trata de ponderar cuáles son las facultades que hay que entregarle al Servicio de Impuestos Internos para que pueda fiscalizar mejor. Hay gente que eso le genera temor. Creo yo que para las características de nuestro Servicio de Impuestos Internos son temores que no tienen mucho fundamento porque nuestra administración tributaria nunca ha sido parte del proceso político ni se persigue a personas a través de la administración tributaria, pero surgen ese tipo de atavismo que al final, cuando impiden legislar, a quien termina beneficiando es a quienes están justamente eludiendo, evadiendo impuestos. ¿Y eso le ha tocado verlo usted directamente en toda la discusión que ha habido al respecto durante esta administración, evidentemente usted como ministro de Hacienda? Bueno, como le decía, en el proyecto que está actualmente tramitándose nos ha ido bastante bien. Así que creo, digamos, que hay una convicción de una parte importante de los parlamentarios de que es necesario hacer algo respecto a esto, porque en el fondo, ¿qué es lo que es la evasión, la elusión de impuestos? Bueno, es otra manera de defraudar al fisco. Muchas veces nos indignamos y con razón, ¿cierto?, cuando hay operaciones donde ¿cierto?, se usan recursos fiscales para cosas que no corresponden. En otros casos, ¿cierto?, también nos indignamos cuando hay otro tipo de fraudes, como los que están ocurriendo ahora con las tarjetas de crédito, por ejemplo. Pero tenemos que pensar que en el caso de los fraudes tributarios, los órdenes de magnitud son muchísimo mayores. O sea, el mega fraude tributario que se desbarató hace un par de meses atrás, ¿sí?, ¿cierto?, involucraba, equivalía a 250 millones de dólares. Eso es, no sé, 1000 veces el caso Democracia Viva. Entonces, yo creo que tenemos que tener aquí una única posición frente a todos estos elementos de fraude. O sea, con la misma energía que nos indignamos, criticamos y tratamos de actuar
frente a abusos, ¿cierto?, en los recursos, en el gasto público, tenemos que hacerlo con mayor razón todavía en el caso de los fraudes tributarios, porque su magnitud muchas veces es considerablemente mayor. Ministro, a propósito del pacto fiscal, hace una semana, si es que no me equivoco exactamente, aquí en la entrevista Prime estuvo conversando con nosotros Bernardo Larraín y dijo que el pacto fiscal implicaba, y por eso había sido cambiado de reforma tributaria a pacto fiscal, otros ejes más allá de la reforma tributaria propiamente tal, que eran iniciativas pro crecimiento y también de modernización del Estado. Y él se preguntaba aquí, ¿dónde están esos proyectos de ley? Decían que hay reformas pro crecimiento, pero están recién iniciando su discusión. ¿Por qué se le da más premura a la cuestión tributaria y no a las iniciativas pro crecimiento o de modernización del Estado? ¿Qué dice usted al respecto? No estoy seguro si Bernardo va siguiendo todos los proyectos que mandamos al Congreso, pero en enero pasado enviamos primero los 2 proyectos relacionados con racionalización de trámites para las inversiones. Mandamos un proyecto para establecer una legislación permanente sobre convenios con fundaciones y corporaciones de derecho privado, y el proyecto de cumplimiento tributario. Y ahora vamos a enviar nuevamente otros 3 proyectos. Uno es el de la creación de la Agencia de Calidad de Políticas Públicas, un tema que yo creo que el propio Bernardo lo ha promovido muchas veces. En segundo lugar, un proyecto sobre desarrollo de la infraestructura, y en tercer lugar, el proyecto de reforma de impuesto a la renta. Así que es bien equilibrado ese... Ya, no es que ha habido especial premura por reforma tributaria por sobre los otros ejes de este pacto fiscal, como planteaba Bernardo Larraín. No, pues, o sea, los ejemplos que le doy creo que dejan bien claro que estamos tratando de avanzar simultáneamente en esas 3 dimensiones: impulso al crecimiento, reforma del Estado y generación de recursos de recaudación tributaria. ¿Qué pasa con la reforma de pensiones, que está de alguna manera vinculada también al pacto fiscal, dependiendo de cuál es el camino que se va a seguir, pero que está con dificultad, porque si bien se aprueba un primer trámite en la Cámara, no se aprueba el corazón del proyecto, que tiene que ver con cuál es la fórmula que se va a utilizar para ese 6% de cotización individual. Y ahí hay posturas que están bien alejadas hasta el momento, y además todo esto enredado por lo que está pasando a nivel político en el mismo Congreso. ¿Usted también cree que este proyecto está vivito y coleando y que lo vamos a tener tramitado en un periodo de 2 años? Bueno, este proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, ¿cierto? En lo general. En lo general y en una parte sustantiva de sus componentes particulares. Ahora está en la Comisión de Trabajo del Senado, y el senador Moreira, que preside la Comisión de Trabajo, está haciendo un esfuerzo por tener una discusión lo más seria posible y tratar de buscar puntos de encuentro, y eso es lo que el Ejecutivo quiere. O sea, el gobierno, respecto a la reforma previsional, nosotros hemos repetido muchas veces que nosotros no tenemos líneas rojas, no estamos enamorados de nuestras ideas. Lo que sí tenemos un objetivo bien claro. El objetivo es mejorar las pensiones futuras y de los pensionados actuales, y hacerlo de manera sostenible. Por supuesto, para eso tenemos un conjunto de propuestas de cómo hacerlo, pero estamos siempre abiertos a discutir alternativas que nos conduzcan al mismo destino. ¿Pero eso significa que el gobierno está abierto a modificar una vez más su proyecto original? O sea, a ceder a lo que está haciendo la exigencia de la oposición. Yo creo que todos los que participamos en esta discusión tenemos que tener flexibilidad suficiente para identificar dónde hay alternativas que se plantean que nos puedan llevar al mismo objetivo. Pero eso en la teoría, ministro, porque en la práctica eso no está ocurriendo. O sea, aquí hay una postura muy fija de la oposición que dice el 6% de cotización adicional tiene que ir sí o sí a capitalización individual, y vemos al gobierno que dice fórmula 3 y 3. Y ahí no se está logrando destrabar ese desacuerdo. Nosotros estamos recién empezando la discusión en la Comisión de Trabajo del Senado. Así que yo diría, este partido está recién empezando el segundo tiempo. Es un partido que tenemos que terminar antes de que termine el gobierno, porque yo no sé si
quienes quieran liderar el próximo gobierno les gustaría heredar un país en el cual por tercera vez haya fracasado un intento de reforma previsional. Yo sí, a mí me han planteado que sea candidato, por supuesto que no tengo ningún interés en ¿No? hacerlo. Pero si estuviera pensando en ese sentido, diría, por favor, que se resuelva el tema previsional ahora. No puede ser que se siga arrastrando de un gobierno a otro sin resolverse, porque también la paciencia de la gente tiene su límite. Lo del candidato ya lo cerró, dice usted. Sí, totalmente. Ya. Ministro Mario Marcel, muchísimas gracias por conversar con nosotros hoy en la entrevista Prime. Que esté muy bien. Muchas gracias. Bien, nosotros nos despedimos también de esta edición de la entrevista Prime. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de todas nuestras plataformas. Sigue informándose, a través de nuestro canal Mega Noticias Ahora. Que estén muy bien. La entrevista Prime.